Breve historia del conflicto armado en Colombia. Uno de los puntos importantes fueron los conflictos agrarios presentes en las zonas cafeteras del país. Por otro lado, recordamos el 5 y 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga, Magdalena, donde muchos trabajadores mueren al alzar sus voces por mejores condiciones de trabajo. Desde esos días se conoce como la masacre de las bananeras. Se empieza entonces a ver diferencias entre los partidos políticos de la época, los liberales y los conservadores. En 1946, Mariano Ospina, conservador, gana las elecciones. Él intentó mantener un ambiente en calma, pero no en todas las regiones existían controles. La violencia aumentó, los abusos de poder incrementaron. Los liberales empiezan a armarse, temiendo entonces por ambas partes que en algún momento ocurriera un enfrentamiento. En 1948, finalmente se desata la violencia. Con el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril sería declarado el Bogotazo, y sus seguidores provocarían disturbios por todo el país. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores, que causaban desplazamiento a familias de sus hogares y de sus tierras. En 1953, el general Rojas Pinilla dio un golpe de Estado, luego que este enfrentamiento dejara más de 3.000 muertes. La mayoría de armados entregaron sus armas, aunque en este periodo los liberales y conservadores se encontraban inconformes. Tampoco le ayudó a este presidente que el precio del café siguiera cayendo. Hubo muchas protestas y esto llevó al fin de su mandato. Deciden entonces crear el Frente Nacional para gobernar el país sin incrementar las diferencias de unos a otros. Desde 1958 a 1974 se turnan la presidencia los liberales y los conservadores. La violencia entre ellos disminuyó, aunque los conflictos no terminaron del todo. Entonces, entre 1964 a 1974 se empiezan a formar las guerrillas de las FARC, ELN y el M-19. Ellas luchaban con influencias del socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. Aunque al principio no tenían capacidad militar, pero esto cambió por la coca, que ayudaba a la financiación de estas fuerzas armadas, obligando a ricos y a pobres a pagar vacunas. Mientras las FARC crecía por medio de extorsión y por la coca, los paramilitares, apoyados por mafia y algunos representantes de las fuerzas públicas, se dedicaban a matar políticos de izquierda. El gobierno emprende una dura lucha contra la financiación del conflicto, el cual es el narcotráfico. Ante esto, el Cártel de Medellín comienza una estrategia de terror contra la población civil, dirigiendo bombas, secuestros y asesinatos. Esto durante la década de los 80 y los 90. Con el inicio del Plan Colombia se empieza a recuperar sectores del país. Los paramilitares se desmovilizan y después de los ataques que recibe las FARC, se inicia entonces los diálogos del proceso de paz. Necesitamos tiempo y esfuerzo de todos los sectores de la sociedad colombiana para lograr el perdón que tanto necesita nuestra Colombia, para lograr una paz estable y duradera. Breve historia del conflicto armado en Colombia.